Creepypasta Isla del Drama. La verdad sobre la comida del chef Hapchet. Todo comenzó en la segunda semana del reality. Los ánimos estaban tensos, los desafíos cada vez más extremos, y los campistas notaban algo raro. No en las cámaras ocultas o en los retos peligrosos. Era la comida. Las primeras sospechas surgieron de Lesona. ¿Por qué todo tiene el mismo sabor? ¿Qué clase de carne es esta? El chef Hapchet siempre respondía con la misma frase, como si de una especie de broma recurrente se tratase. Carne secreta estilo militar. Pero no era una broma. La textura era demasiado suave, el color, entre rosado y grisáceo. A veces, incluso chispeaba bajo ciertas luces. ¿Un filete que chispea? ¿Eso es normal? Dijo Gwen, ella fue otra quien notó ese detalle aparte de la chica afro de gran trasero. No importaba si era pollo, res o cerdo, todo tenía la misma consistencia. Como si estuvieran masticando una versión gelatinosa de la carne real. Sin embargo, nadie decía nada ya que el hambre podía más y los dejaba callados. Un día como cualquier otro, Owen se encontró una cinta VHS olvidada en el banco de producción, la cual estaba marcada con marcador rojo, el cual yacía bastante despintado debido a la cantidad de tiempo que probablemente estuvo. Proyecto Proteus Lote 6, Isla del Drama. Por curiosidad, decidió guardársela para después revisar el contenido con más calma. Esa noche, cuando todos los campistas estaban dormidos, Owen se dirigió a la cabaña de las niñas, entró con sigilo y delicadeza para no despertar a nadie, se acercó a Lesona para despertarla. Owen, ¿qué haces aquí? Deberías estar durmiendo, es muy de noche. Murmuró Lesona emperezada. Lo sé, pero escuché lo que dijiste en el comedor esta mañana, y creo tener la respuesta. Susurró Owen, en eso el obeso toma a la caderona y la lleva a la carpa de la producción aprovechando que Chris y el chef Hapchet dormían en su mansión. Apenas llegaron, con la cinta VHS en la mano, cuidadosamente la insertaron en una vieja videocasetera que había ahí, no sin antes conectarla a uno de los televisores. Pulsó el botón de play y se sentaron en el suelo, esperando a que el misterio se desvelara ante sus ojos. El vídeo comenzó mostrando a Chris McLean, vestido con una bata blanca. Junto a él, estaban varios científicos con tapabocas y portapapeles. En el centro del laboratorio, habían unos tanques gigantes los cuales tenían algo que flotaba dentro, lo que estaba ahí no se parecía a nada que Owen hubiese visto. Eran una especie de masas orgánicas, sin una forma definida, pero vivas, las cuales se retorcían lentamente en el líquido viscoso, formando pliegues de músculos, tejidos sin huesos, ojos flotantes que se abrían y cerraban como flores. La carne perfecta. Decía Chris a cámara. Crecida a partir de una mezcla de ARN recombinado, vacuno, porcino, avícola y tejido humano no identificado. Autorreproductiva, autosuficiente, sin dolor, cero desperdicio y 100% legal, probablemente. Owen y Lesona quedaron en shock tras haber visto el vídeo, se fueron sin hacer ruido de regreso a sus cabañas, ambos no pudieron dormir mucho esa noche. En los siguientes días, su comportamiento cambió radicalmente, se volvió extraño y reservado. Lesona, quien normalmente energética y habladora, estaba visiblemente perturbada y evitaba las conversaciones sobre la comida del chef Hapchet. Owen, por otro lado, se volvió más observador y desconfiado, prestando atención a cada detalle de los platos que se servían en el comedor. Cada vez que se encontraba con Lesona, intercambiaban miradas cómplices y nerviosas, sabiendo que compartían un secreto oscuro. Su apetito disminuyó considerablemente. A menudo se les veía dejando la comida sin terminar, jugando con ella en sus platos sin realmente consumirla. Lesona empezó a guardar algunos alimentos en su maleta, quizás para analizarlos más tarde o simplemente para evitar comerlos. Owen, por otro lado, quien siempre había sido conocido por su voraz apetito, comenzó a hacer preguntas discretas a los otros campistas sobre la comida, tratando de averiguar si alguien más notaba algo extraño. Ambos trataban de mantener las apariencias, pero era evidente que la revelación del vídeo había cambiado su percepción de la competencia y de las personas a su alrededor. La tensión entre ellos y el chef Hapchet se incrementó, evitaban cruzar palabras con él, y cuando no había más remedio, lo hacían con un tono de voz frío y distante. Durante los desafíos, su rendimiento también se vio afectado. La falta de sueño y la preocupación constante les impedía concentrarse completamente en las pruebas. Sin embargo, sabían que no podían revelar lo que habían visto sin pruebas concretas, la cinta VHS era su única evidencia, y ambos estaban decididos a descubrir más, antes de confrontar a Chris McLean o al chef.
El miedo de ser expulsados del programa o, peor aún, enfrentarse a represalias, los mantuvo en silencio y alerta, siempre buscando una oportunidad para desenmascarar la verdad detrás de la carne secreta. Esa misma noche, los campistas tuvieron hamburguesas de cena. Deliciosas, jugosas, inolvidables, no obstante, Gwen notó algo que se movía dentro del pan. Pensó que era una mala pasada de su mente, hasta que vio un pequeño filamento rosado, como un nervio, estirarse y desaparecer entre la lechuga. Pegó un pequeño grito mientras soltó su bandeja. Todos se burlaron de la gótica. El chef la miró con esa expresión burlesca. A veces se activan. Nada que no se pueda digerir, Dijo mientras se reía. Gwen se retiró del comedor sollozando. Harold, el más curioso, sabía que algo no andaba bien con la comida. Más tarde, luego de la cena, encontró una laptop la cual estaba tirado en un depósito de basura electrónica. La recogió. Apenas la conectó y la prendió, encontró una carpeta llamada No Divulgar, la cual tenía múltiples subcarpetas, pero una en particular que lo dejó con la sangre helada. Carne viva, ciclo de crecimiento y consumo. Cuando la abrió habían varios archivos, en eso empezó a revisarlos. Se trataban de planos, esquemas y fotos. Diagramas de un organismo central. Un corazón gigantesco mantenido vivo en una bóveda refrigerada, al que se le extraían partes lentamente. La carne era neutra, sin conciencia y pero capaz de adaptarse al sabor que se le ordenara mediante impulsos eléctricos. Res, cerdo, pollo, cordero, pavo, conejo, etc. Hamburguesas, costillas, tacos, chorizos, todo se hacía a partir de la misma cosa. Y esa cosa seguía creciendo, incluso reaccionaba a los nombres de las comidas. Si querían comer alitas de pollo, se ajustaba para parecer alitas. Si querían tocino, mutaba el sabor y la forma. Todo mediante un sistema nervioso avanzado. Lo peor, es que este se alimentaba de los desechos orgánicos del campamento, incluyendo vómito, sudor, cabello, y otros residuos que los campistas dejaban por accidente. Todo un organismo caníbal, no en el sentido físico, sino en uno mucho más retorcido. Harold quedó pálido, cerró el equipo de golpe y lo desconectó, no sin antes llevárselo a la cabaña y esconderlo bajo su cama. Eso explica por qué Lezona, Owen y Gwen han estado actuando raro últimamente, Murmuró el nerd. En eso decidió ir a buscar a sus 3 compañeros para contarles sobre su hallazgo. Con cuidado, Harold se acercó primero a Gwen, quien estaba sentada en un rincón oscuro del comedor. Su rostro reflejaba inquietud. Gwen, necesito hablar contigo. Dijo Harold, tratando de no llamar la atención de los demás campistas. Encontré algo que te dejará La gótica lo miró con curiosidad y preocupación. Se levantaron y se dirigieron a un lugar más apartado para conversar. Harold le mostró la laptop y le explicó todo lo que había encontrado en la carpeta No Divulgar. Sus ojos se abrieron con horror mientras revisaba los archivos. Esto es espantoso. Susurró Gwen, temblando. Tenemos que contárselo a los demás. Juntos buscaron a Owen y Leson. El obeso estaba en la cocina, inspeccionando minuciosamente cada plato servido por el chef Hatchet. La chica afro estaba en la cabaña, sentada en su cama, perdida en sus pensamientos. Harold y Gwen los reunieron en una de las cabañas. Necesitamos mostrarles algo. Dijo Harold con seriedad. Creo que esto explica todo lo que hemos estado viviendo aquí. Harold conectó la laptop, la prendió y abrió la carpeta No Divulgar. Owen y Lesona observaron con incredulidad las imágenes y los esquemas. Sus rostros mostraban una mezcla de miedo y determinación. Ya lo sabíamos, pero no pensé que alguien más sabría de esto. Qué bueno que ya se enteraran de la verdad. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Owen asintió, aún procesando la información. Primero debemos conseguir pruebas concretas. Dijo Gwen. Solo entonces podremos confrontar a Chris y al chef Hatchet. Los 4 campistas hicieron un pacto. Trabajarían juntos para desenmascarar la verdad detrás de la carne secreta y revelar las horribles prácticas de la producción. Sabían que el camino sería peligroso, pero estaban decididos a detener lo que estaba ocurriendo y hacer justicia. El chef se encontraba en la cocina terminando de limpiar unas últimas cosas, cuando de repente escucha un estruendo. Lesona, Harold y Gwen derribaron la puerta usando a Owen como ariete y los 4 acorralaron al ex militar. Él solo se limitaba a mirar el suelo. ¿Querían televisión de calidad? Eso cuesta. ¿Sabían cuánto cuesta alimentar a 22 adolescentes hambrientos durante 8 semanas sin salirse del presupuesto? Contestó enfurecido.
El chef los llevó al sótano, donde allí yacía en un tanque, una masa palpitante, rosada y gris, cubierta de tubos, la cual respiraba por sí misma, y algunas partes se movían como si intentaran formar extremidades. En una esquina, había una cámara, Chris los estaba grabando. Bienvenidos al verdadero reality show. Dijo Chris con una sonrisa siniestra. Owen, Gwen, Lesona y Harold se miraron unos a otros, no había tiempo que perder. El nerd, siendo el más ingenioso y avispado, comenzó a grabar el tanque con su propio teléfono móvil, mientras Gwen buscaba una salida estratégica. Vamos a denunciar esto. Dijo Lesona con firmeza. No pueden seguir con esta locura. De repente, las alarmas comenzaron a sonar, Chris y el chef se percataron de lo que estaban haciendo e intentaron detenerlos. Owen, con toda su fuerza, logró derribar la cámara de Chris. Gwen encontró una salida por un túnel secreto y los cuatro corrieron hacia la libertad. Mientras corrían por el túnel, podían escuchar el eco de las voces de sus perseguidores, quienes intentaban alcanzarlos. El túnel era estrecho y oscuro, con cables y tuberías que colgaban del techo. El grupo avanzaba rápidamente, guiados por la determinación de escapar y revelar la verdad. Con la intención de encontrar una salida, Harold descubrió un panel de control en la pared del túnel, con el cual, debido a sus habilidades técnicas, logró desbloquear una puerta oculta que daba acceso a un pasillo de servicio. Sin perder tiempo, el grupo se adentró en él, buscando desesperadamente una forma de escapar del complejo, hasta que encontraron un pequeño vehículo similar a un carrito de golf, al cual se subieron rápidamente, pero había un problema. Pese a que el medio de transporte se accionaba con un simple botón, se necesitaba una llave electrónica para poder arrancar. De nuevo, el nerd volvió a sacar a flote sus dotes en electrónica para poder hacer arrancar el vehículo sin la dichosa llave electrónica. Apúrate, Harold, ya se están acercando. El pelirrojo no dijo ni una palabra mientras trataba de trucar el sistema de arranque, hasta que logró coger chispa y encendió. En eso Harold pisó a fondo el acelerador sin pensarlo dos veces, empezó a avanzar por los pasillos subterráneos mientras las alarmas seguían resonando. La adrenalina corría por sus venas y el miedo a ser capturados los impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de lo que parecieron horas de frenética huida, vieron una luz al final del túnel. La salida estaba cerca. Llegaron a una puerta de metal que daba al exterior. Lesona y Owen, con todas sus fuerzas, lograron abrir la puerta mientras Gwen y Harold vigilaban el área. Salieron al aire libre, sintiendo una mezcla de alivio y miedo mientras dejaban atrás aquel siniestro complejo. Ya afuera, se escondieron en un bosque cercano, donde planearon su siguiente movimiento: denunciar las horribles prácticas que habían descubierto. Sabían que su lucha no terminaría ahí, pero estaban decididos a seguir adelante y buscar justicia. Continuará. Si el video te gustó, regálame un like y un comentario para darle amor al video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba una nueva historia. Hasta la próxima.